Cuando enfermó la mamá, las últimas palabras también fueron esas de que el hogar se compone de dos pilares y ya descendiendo uno, es como que el edificio se balancea, ¿no es cierto? Entonces, dándole palabras de aliento al papá, porque el edificio no cayera. Detrás de este siervo que fue ciclista, habíamos, yo le digo, él no es solo, tiene una cola y una colita larga, varios hijos, tengo 24 nietos, no es solo. Y siempre digo yo, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. ¿Por qué? Porque mi madre abnegadamente estuvo al lado de mi padre en todo, en las oraciones, en atender a la gente. Era su cable a tierra. Siempre le da ese ánimo a mi padre. Muchas veces vi a mi padre llorar y mi madre al lado de él, consolándolo, ayudándolo. De ella también hay muchas virtudes y una de ellas y su principio fue el de decirle a mi padre. Cuando lo nombraron guía de Rengo no se quería ir a él y mi mamita le decía vámonos a vivir a Rengo y le dijo ¿y en qué voy a trabajar allá en Rengo? Me voy a morir de hambre. Y mi mamita le decía hay 30.000 personas en Rengo que no se han muerto de hambre y te vas a morir tú que vas sirviendo al Señor. Ahí estaba esa mujer idónea impulsándolo a ir a trabajar a la obra del Señor. Y los días sábado y domingo salíamos a predicar a la calle. Como niños salía toda la familia, ahí salía mi mamá al lado de su viejito, apoyándolo en todo. Y nosotros cantando, haciendo texto, como niños. Y no le fue fácil tampoco, porque en ese lugar ellos tuvieron que llegar a lavar ropa. Mi mamita, producto de lavar de esas sábanas de creda, en la mañana amanecía así la escarcha en pleno invierno, se levantaban a las 4 o 3 de la mañana a lavar. Mi mami le vino una asma crónica, toda la vida ha sufrido de asma. Estaba joven, cuando recién llegué a Rengo, tenía 29 años cuando llegué a Rengo. Ligerito después ya me enfermé de asma. Piense usted, más de 30 años, tengo 63 años. Llevo esta cruz de esta enfermedad. He estado muchas veces también en agonías de muerte, pero hasta aquí el Señor me ha sostenido. Gracias al Señor. Pero ella era valiente, pero valiente. Y yo vengo subiendo aquí a la iglesia de Calera como la escala, entonces ella viene bajando así. Y ella venía con casi bien enfermita de asma. Entonces, Sarita, qué rico que viniste, espérame un poquitito, no te vayas, porque yo voy a visitar a una enferma que está. Cuando me ha tocado visitar enfermos, a veces he ido bien enferma, pero eso, lo que hizo mi madre, me ha servido mucho. Quizás muchas faltas tengo ante la presencia de Dios, porque el Señor conoce nuestra vida y nuestro ser, y Él es que nos escudriña hasta la médula de nuestros huesos. El Señor sabe lo que me falta a mí, pero el compromiso con el Señor me ayude a poder perfeccionar mi vida. Y lo más que yo admiro en ella, el corazón que tiene ella, un corazón, pero, un corazón humanitario muy grande, muy grande. Ella tenía un dicho, yo nací para servir, no para ser servida. Y aquí en la ciudad había muchos hombres que iban a pedir alimento a la iglesia, eran muchos, eran como 30. Pero yo veía a mi madre con su enfermedad, su asma, y ella preparando los fondos de comida, pensando en la gente que iba. Pero esa misma comida era para los pastores, para los hermanos que llegaban a comer, pero también era para los mendigos. O sea, no había alguna diferencia en cuanto a la comida, era lo mismo. Llegan, golpean la puerta, oiga, hay una persona, un mendigo pidiendo comida, y dice arriba, no hay comida. Mi mami dice que le rompe la conciencia, le dice, si hay comida.
porque muchas veces se terminaba la comida, pero había que atender a un hijo, había que atender a un hermano, y no había para ellos. Entonces no había, pero había comida. Entonces le marcó la conciencia. Entonces siempre se preocupó de hacerles comida, siempre. Ella le lavaba los tachos, solo porque llegaban medio sucios, y ella se lo mandaba limpiecito. Y ella lo hacía, yo la veía a ella. Oiga, pero era difícil de explicar ver a una mujer con tanto trabajo y darse ese tiempo. Y yo la miraba y decía, pero mamá, ¿para qué hace esto? No, me dijo, hay que hacerlo, me dijo. Hay que hacer el bien, siempre el bien. Nunca dejó de hacer, hasta los momentos últimos, nunca dejó de hacer un plato de comida para los que iban a pedir. Al parecer que fuera uno, pasara inadvertida, ¿no? Inadvertida uno ante la iglesia, si dijéramos. Pero en esta enfermedad, mis hermanas, muchas, se acercaban hacia mí, algunas con lágrimas en los ojos, y podían decirme, algunas de mis hermanas, usted nos ha hecho acercarnos más al Señor, consagrarnos más a Dios. Esto quería decir que para ser escuchada por el Señor, como que han tenido que redoblar más la oración. ¿Y esto qué es lo que es? El amor de Dios. Que siempre le decíamos Zunita por su cariño y que ella siempre a nosotros nos atendía, pero muy bien dentro de su casa, de su hogar. Podíamos, casa pastoral, jamás ella nos dio una mala mirada, sino que siempre con un amor enorme. Pero también enseñando, me tocó verla enseñando, liderando mujeres. Ya, yo la encontraba, como estoy mirando como nieta, la encontraba un poco seria. Ya, yo la encontraba, mi abuelita siempre era un poco más seria y en su hablar era más directa. Lo hablaba, que a mí me decía, hija, vea siempre el blanco a la soberana ocasión que es Cristo el Señor. Como diciendo que a veces uno le decía, mamá, pero mire, esto. No, mi hija, si usted se va por este camino, Dios la guardará y la protegerá, viendo solamente blanco a la soberana ocasión que es Cristo el Señor. Fue muy dadivosa también, y ella decía, este mes, esto va a ir para aquel lugar, esto para el otro lugar. Y sin divulgarlo, porque sin divulgarlo, las cosas que se hacían, como el Señor nos enseña, lo que hace tu derecha no lo sepa tu izquierda. Ella decía, no me impidan hacer el bien, porque con esto yo quiero la bendición también para mis hijos. Por eso aquí dice, tira tu mano sobre las aguas, que a tu tiempo lo recogerás. Fíjese usted, detrás de estos hermanos ciclistas están las esposas de los hermanos ciclistas, están sus hijos. Mi padre fue una gran persona, pero detrás de un gran hombre, al lado hay una gran mujer. Y esa fue mi madre, Zunilda Bravo también. Sí, fue el prototipo prácticamente de esa pareja, hasta donde yo los pude conocer. Mi abuelito pues era el líder de la iglesia, el pastor, un referente muy público, y mi abuelita pues un referente también de un mensaje de enseñanza, y creo que pues era un complemento muy especial, muy necesario, y pues los dos preocupados de su familia siempre. Era una mujer de pocas palabras. Yo la noté que era una mujer de pocas palabras. No era locuaz para hablar, pero era muy sabio. Lo que decía llegaba. Era con poco, ella decía lo que tenía que decir. Dios me honró en la escuela dominical de la iglesia en La Calera, no recuerdo la fecha exacta. Entonces, como él era el pastor de la iglesia, estaba ya en camita él, y ¿qué sucedió? Que yo le fui a preguntar, papito, ¿cómo lo hago? Porque uno no es ni la sombra del Padre.
Entonces vino él, me dijo estas palabras que me han servido hasta el día de hoy. Lo poco bueno, 2 veces bueno. Y qué grande ha sido eso para mí, porque hasta el día de hoy lo recuerdo y lo enseño también. Que me acuerdo que fuimos a comprar un día y ella no se dio cuenta y la señora que le vendió no le cobró algo no lo cobró. Y mi mamá veníamos caminando y me dijo, dijo, la señora no me cobró esto. Y se devolvió conmigo a pagarle, no sé, era una cantidad muy mínima. Yo le dije, pero mamá, ¿cómo son después? No, me dijo, devolvámoslo. Y fue y se devolvió conmigo y le canceló y le dijo a la señora, señora, usted no me cobró esto. Ya, se nos unilda. Ni esto no hay problema. O sea, era muy honrada. Cuando yo salí de mi casa, no me dio una charla se le cayeron las lágrimas, papá, voy a irme a trabajar para llevar rías. Me dijo, lo único que te digo, sé atento y honrado, me dijo. Gracias a Dios. Fíjese usted que nunca me han echado de un trabajo. He sido falta ante Dios. El Señor me ayude para perfeccionar mi vida, porque el Señor conoce mi ser y el deseo de mi corazón también. Quiero terminar con éxito la carrera que me ha sido propuesta. Cuando llegaba al lado de la mamá tenía la Biblia en el velador, le pedía a la enfermera que le leyera todos los días. Le cierra la Biblia a la mamá y se la entrega al papá. Le dice, llévesela, porque ya no la voy a necesitar más. Se saca la argolla y le dice, hasta aquí lo acompaño noblemente, pero hasta aquí nomás lo acompaño. Y se despide de nosotros. Yo llego al hospital Gustavo Frick y mi papá se iba retirando, eran como las 7, 8 de la noche, se iba retirando. Y me dijo, no, ya no se puede subir, me dijo, porque ya no se puede subir, me dijo mi papá. Ya, papá, le dije yo, no se preocupe, yo voy a quedarme aquí, voy a intentarlo. Y subí. Yo fui el último que vi a mi madre, el último. Y mi madre me conoció. Me miró mi madre y me dijo, ¿y te dieron permiso? Me dijo. Pero con su voz muy quebrada. ¿Te dieron permiso? Y me tomó mi manito y me dijo, se han unido. Se han unido. Y eso me quedó grabado en mi corazón. Y resulta que cuando veníamos en el trayecto de regreso, las palomas uno siempre las ve en las plazas o edificios, ¿no es cierto? Pero nunca en la carretera, difícil de ver. Pero había un manojo de palomas y una se le va. Se me viene el parabrisas. Yo trato de esquivarla para que no se azotaran el parabrisas, igual se desmenuzó la paloma. Y mi papá, que venía al lado mío, hace esto. Y suspiró profundamente y dice, se me fue mi palomita. Y cuando llegamos a la calera, llegamos al domicilio, había mi hermano Daniel, se acerca a la ventana al papá y baja el vidrio y le dice, avisan de Viña que la mamá falleció. Y después en el acta de defunción, exactamente la hora. Yo creo que uno de los funerales más grandes que yo he visto en Calera ha sido el de mi madre. Tenía esta escolta policial. Y cuando vamos saliendo de la iglesia, estaba lleno de gente. Y al frente de la iglesia habían como una pequeña plazolita así, había un pastito y unos escalones. Y estaban todos los mendigos ahí llorando. Se le caían las lágrimas a ellos. Se nos fue una mamita. Y al otro día ya no aparecieron más. Se perdieron.
Después, cuando falleció mi abuelito, o me habían dicho mi abuelito ya dejó de ser pastor, el cura de aquí, el padre Pedro, creó el comedor de los andantes, porque quedaron muchos hombres desamparados. Esos hombres que antes iban a pedir ya no tenían dónde ir a pedir un alimento. Y ahí el cura, que hasta el día de hoy existe el comedor de los desamparados. Yo creo que mi mamita dejó una huella. Dejó una huella. En la vida no pasan de por sí a las personas. Hay que dejar huella. Y mi madre dejó una huella. Cuando estaba grave, enfermita, decía, uno que está pegado a este suelo, a esta tierra, tan apegado que está uno, sabiendo que el Señor nos da una felicidad tan grande. Entonces, ¿por qué? Porque mi mamita miraba la situación de cada uno de nosotros, qué iba a hacer de nosotros. Pero gracias a la fidelidad de ellos, todos estamos bien. A ninguno nos falta, todos tenemos trabajo, todos estamos muy bien, gracias a la misericordia del Señor. Pero mi santo Dios les pague con ricas bendiciones espirituales, hermana, porque son esas las que sirven al cristiano. No sirve la materia, porque esa usted no se la va a llevar a los cielos, sino que le va a servir a usted lo que haga en bien de la obra del Señor. Las enseñanzas que nos daba eran muy precisas. Me decía, mira, nosotros no le vamos a dejar propiedades ni ninguna cosa, pero la herencia más grande que le podemos dejar, que conozcan a Cristo, se entreguen a Cristo. Esa es la enseñanza más grande que yo les puedo decir. Por eso doy gracias al Señor, porque hasta aquí Dios nos ha guardado. Como dijo el salmista, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan.